bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender. ¿Quiénes? Todos. A saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente dependientes. Hermanos, vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo, porque aprendió a confiar en Dios. Queridos, sus Biblias, el que no trajo Biblia, júntese con el que tiene. Si usted ve que el que está a su lado no tiene Biblia, compártala con el que no tiene y abra su Biblia en el libro de Daniel. Y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4 de Daniel. Hemos estado revisando algunos capítulos de Daniel los sábados anteriores que hemos estado acá. Y nos hemos paseado por los diferentes capítulos de Daniel porque creemos de que Dios tiene un mensaje especial, de que Dios tiene un mensaje importante que darnos para este tiempo a través del libro de Daniel, ¿sí? Y encontramos historias muy especiales, y yo no sé si me funciona esto, parece que no, pero encontramos historias muy especiales en el libro de Daniel. ¿Recuerdan que hemos revisado algunas? A ver si... Ahí sí parece que sí. Ahí sí que sí. Bueno, ahora parece que no. Bueno, encontramos nosotros en el capítulo 1, pues a ver si me pueden ayudar. Historias interesantes, como cuando, y esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 7, Daniel en el foso de los leones, pero encontramos el capítulo 1 de Daniel. ¿Se acuerdan qué pasó en el capítulo 1? Vamos a recapitular. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel que Nabucodonosor, porque el personaje principal del cual vamos a hablar hoy día va a ser de Jesús, pero si hay un personaje también secundario en esta historia que vamos a hablar bastante hoy día, no va a ser de Daniel, no va a ser como hace un par de sábados atrás que hablamos de los amigos de Daniel, sino que vamos a hablar de Nabucodonosor hoy día. ¿Sabían ustedes que Nabucodonosor, no está fácil de mencionarlo, escribió parte del libro de Daniel? ¿Sabían ustedes? Que él escribió. Interesante. Este rey, que no era rey del pueblo de Israel, de hecho la Biblia en el capítulo 1 dice que Nabucodonosor fue con su ejército y sitió, ¿se acuerdan qué ciudad? ¿Qué ciudad? Jerusalén, y dice la conquistó, la tomó, ¿cierto? Y desde ese evento en adelante dice que Nabucodonosor tomó a los príncipes, a los hombres, a las mujeres también, ¿cierto?, capacitadas en diferentes áreas de inteligencia, los tomó y ¿cómo los llevó? Los llevó prisioneros. Muy bien, hay alguien que está despierto. Los llevó prisioneros y cautivos, ¿dónde? A Babilonia. Ahí despertaron más. A Babilonia. Pero quizás Daniel, sus amigos y muchos otros más que fueron llevados pensaron que cuando los iban a llevar cautivos a Babilonia, los iban a encerrar en un calabozo, los iban a atar de manos y de pies, los iban a azotar y a lo mejor les iban a pedir que hicieran trabajo, cierto, pesado. ¿Pero fue así o no fue así? No fue así. Fue todo lo contrario. Llegaron y vivieron cerca incluso del palacio del rey. Comieron de la mesa del rey. Claro, pero ellos no comieron, ¿cierto? Les ofrecieron los manjares del rey. En el capítulo 1 dice, pero Daniel dice y sus amigos
no se contaminaron con la comida del rey. Y cuando, ya lo vimos en un momento, no voy a dedicarme a esto porque el tiempo ya ha transcurrido, pero cuando se comparó a Daniel y sus amigos, más los otros príncipes y sabios, ¿cuántas veces más fuertes y sabios fueron encontrados Daniel y sus amigos? 10 veces más, por ser fieles a Dios, ¿sí? Y el capítulo 1, a pesar de la adversidad de ser tomado cautivo y llevado a un lugar que no era su casa, Daniel entiende y nos deja entender. Mire, ¿tiene su Biblia ahí? Capítulo 1, verso 2, solamente vamos a leer la primera parte. Dice, el Señor entregó en sus manos ¿a quién? Así, miren, Daniel deja en claro aquí que no fue mera casualidad, de que no fue una guerra cualquiera. Dice que todo lo que estaba pasando en ese momento fue porque, ¿quién lo permitió? Dios. El Señor, dice la Biblia, dejó que pasaran las cosas. Y lo que nos quiere enseñar el capítulo 1 dentro de varias lecciones es que nosotros debemos entender y creer lo siguiente, hermanos. Nuestra vida, así como lo creyó Daniel y como lo creyeron sus amigos, está en las manos de Dios. ¿Cree usted eso o no? Nuestra vida está en las manos de Dios. En el capítulo 2, vamos a ver si esto funciona. En el capítulo 2, ¿qué encontramos? El sueño de Nabucodonosor, que no se acordaba que había, no se acordaba que había soñado y quería que le contaran el sueño y que se lo interpretaran. Llamó a todo mundo, ¿sí o no? Sabios, astrólogos, hechiceros, tanta cosa que dice ahí. ¿Y pudieron o no pudieron? No. De hecho, mandó a matarlos a todos ellos. Pero Daniel estaba dentro de todas esas categorías. Entonces, ¿qué hace Daniel? Va donde el rey y ¿qué le dice? Dame voy a consultar ¿con quién? Con Dios y te voy a contar qué cosa es. Y así sucedió. Nabucodonosor soñó con una estatua muy parecida a la que está ahí en el dibujo. Adelante. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, los muslos eran de bronce, las piernas eran ¿de qué cosa? De hierro. Y los pies eran de barro cocido y hierro. ¿Cierto? ¿Ahí terminaba el sueño? ¿Están seguros? Ah, faltó la piedra. ¿Sí o no? Dice que venía una piedra y venía y le dio ¿dónde la estatua? En los pies de la estatua, y la estatua se desmenuzó. ¿Y de esa piedra qué creció? Un monte, ¿cierto? ¿Qué significaba o cuál era la interpretación del sueño? Dios estaba contándole al rey Nabucodonosor cómo iba a ser la historia de la humanidad. ¿Sí? Y que él y su reino iban a ser la cabeza de oro, Babilonia, el imperio de Babilonia. Y que después de Babilonia iba a venir otro imperio que alcanzó a conocer Daniel. ¿Cuál fue el imperio después de Babilonia? Gracias, hermano Luis. Muchas gracias. ¿Cuál fue? Los medios de los persas. ¿Daniel estaba vivo con los medios de los persas o no? Sí, le tocó estar. Y después de los medios de los persas nosotros entendemos de que venía los muslos de bronce y entendemos que a través de la historia conocemos que ¿cuál fue ese imperio? Fue Grecia. Y después de Grecia, las piernas de hierro, el imperio romano. Y dice que después, en la última parte de este sueño, en donde los pies iban a tener hierro y barro cocido, iba a ser el último periodo de la historia de la humanidad. Y esa piedra que vio Nabucodonosor y que le contó Daniel, ¿qué simbolizaba? La segunda venida de Cristo. Y que de esa piedra que venía y que daba los pies y crecía un reino grande, simbolizaba que
el reino de Dios iba a permanecer para siempre. ¿Sí? Entonces, el segundo capítulo de Daniel nos da una lección importante también para nuestros días. Y es que Dios tiene el control de mi historia y de la historia de la humanidad. ¿Sí? Por más que la gente crea que el mundo se va a destruir por un meteorito, ¿ustedes han escuchado esto de que se está acercando? ¿Vieron la noticia? ¿La escucharon? Y que aparentemente este objeto tiene características. ¿Alguien leyó eso, no? ¿Cómo lo denominó la ciencia? Características hostiles. De que no es un simple asteroide. Y muchos han pensado de que probablemente va a llegar el fin del mundo con este asteroide. Pero el Hijo de Dios, el que estudia la Biblia, sabe y entiende de que la historia de este mundo, ¿cómo va a terminar? Con la segunda venida de Jesús. Y eso a nosotros, ¿qué nos da? ¿Qué produce en el corazón? Esperanza. Sabemos qué va a pasar mañana, hermanos. No vivimos a la deriva. Sabemos que aunque no parezca, tenemos la certeza de que Dios tiene el control. Dios lo tiene. En el capítulo 3, que lo vimos hace un par de semanas atrás, el asunto no funciona. ¿Qué vimos? Los amigos de Daniel fueron echados ¿dónde? Al horno de fuego. ¿Cierto? ¿Cuáles fueron las razones por qué fueron echados al horno de fuego? Porque ellos decidieron ser fieles ¿a quién? A Dios. Pero también recordábamos en ese sábado, en esa mañana, y sacábamos como lección dentro de muchas que podemos obtener de que en medio de la aflicción, en medio del horno de fuego, Dios promete estar con nosotros. ¿Sí o no? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Dios promete estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y el capítulo 4, ahora nos acercamos al capítulo 4. ¿De qué trata el capítulo 4? Porque el capítulo 4, incluso muchos historiadores han puesto en duda su veracidad. Porque cuando usted abre la Biblia, en el capítulo 4 usted se percata que ya no habla Daniel, no cuentan una historia de Daniel, no cuentan una historia de los amigos de Daniel, sino que aquí aparece el mismísimo ¿quién? Rey Nabucodonosor hablando. Y mencionando algunas declaraciones muy interesantes que yo les invito a que ustedes cuando tengan tiempo en casa la puedan escuchar, la puedan leer. Nabucodonosor habla cosas interesantes aquí en relación a Dios, porque él escribe luego de haber vivido todo lo que le pasó en el capítulo 4. ¿Y saben qué? Muy semejante al capítulo 2, cuando usted lee el capítulo 4, dice el versículo 5, miren, ¿tiene su Biblia ahí? ¿Seguro? ¿La tiene o no la tiene? ¿Hermana María? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, ahí la tiene, muy bien. ¿Hermano Roberto? También. Ah, ya, muy bien. Miren, capítulo 4 dice el verso 5. Nabucodonosor está hablando, y para que me crean que está hablando Nabucodonosor, lean lo que dice el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Verso 5 dice, tuve un sueño y me espantó, se asustó. Tendido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Y al igual que el capítulo 2, hermano, mire, si la historia se repite, ¿sí? Al igual que el capítulo 2, ¿qué manda a llamar Nabucodonosor? ¿A quién? A todos los sabios, astrólogos, magos, hechiceros, todos vinieron, pero aquí había una diferencia. ¿Se acordaba o no se acordaba Nabucodonosor de su sueño? ¿Se acordaba o no se acordaba? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí se acordaba?
¿Cuántos no opinan nada? La Biblia dice que Nabucodonosor sí se acordaba. Lea la historia. En el capítulo 2 no se acordaba, pero aquí sí se acordaba. Y le pidió a toda esa gente que hablábamos, hechiceros, astrólogos, magos, todo el asunto, que le interpretaran el sueño. Él les contó el sueño. ¿Y se acuerdan? O recordemos que soñó. ¿Sí? Miren, vamos al capítulo 4, porque parece que... verso 10. Miren, verso 10. Vamos, acompáñenme. No se quede dormido. Si usted ve que su hermano se está quedando dormido, pégale un codazo. ¿Ya? Miren. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. ¿Se acordaba o no se acordaba? Sí. Ah, sí se acordaba, ¿cierto? Ya. Se acordaba. Y le cuenta. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía ¿cómo? Fuerte. Y su copa llegaba ¿hasta dónde? Y se le alcanzaban a ver. ¿Desde dónde se podía ver este árbol? De todas partes de la tierra. Verso 12. ¿Su follaje cómo era? Era hermoso. Su fruto abundante. ¿Y había qué cosa en él? Alimento para quién? Para todos. Y debajo de él, mire, atento, escuche bien. Debajo de él, a su sombra, ¿qué se ponían? Las bestias del campo, y en sus ramas, bien digo, anidaban las aves de él, y se mantenía de él, del árbol, todo ser viviente. ¿Estamos bien ahí? Miren lo que dice el verso 13. Que vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, ponga atención, derribad el árbol, corten sus ramas, quítenle el follaje y dispersen su fruto. Váyanse, ¿qué cosa? Las bestias que están debajo de él y las aves de las ramas. Mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo que lo empape del rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado un corazón ¿de qué? De bestia. ¿Conoce a alguien con corazón de bestia? ¿Ha conocido? Conozco alguno. Y pasen sobre él, ¿cuánto tiempo dice? 7 tiempos. Me perdí. 17, gracias. La sentencia, dice, es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y sobre él constituye al más humilde de los hombres. Los magos, hechiceros, ¿pudieron dar respuesta? ¿Pudieron interpretar? No. Entonces, ¿qué hace el rey? ¿A quién manda llamar? ¿Por qué manda llamar a Daniel? Porque Daniel hablaba ¿con quién? Con Dios. Bueno, miren qué importante esto. Yo sé que en poco tiempo hay muchas cosas que decir. Pero si usted un día quiere pedir un consejo, pida consejo a alguien que aun cuando se equivoque, esté hablando ¿con quién? Con Dios. Que hable con Dios. Manda a llamar a Daniel y dice, yo voy a avanzar, usted léela con calma después en su casa el texto. Y dice que mientras Nabucodonosor le iba hablando, ahora, dice la sierva de Dios, de paso hay un capítulo completo del libro Profetas y Reyes, un capítulo completo que habla acerca de esto y de la lección que podemos sacar. Y dice que Nabucodonosor más o menos entendía de qué y de quién se trataba el sueño, pero quería tener la confirmación. Por eso mandó a Daniel. Y dice la sierva de Dios que cuando Daniel escuchó el sueño, usted puede leer con más atención en la Biblia, dice que se quedó turbado porque él sabía inmediatamente
qué significaba y a quién estaba señalando el sueño. Y usted puede leer la Biblia, y si no me cree, porque lo voy a leer, porque pero hermano Alfonso no me cree. Miren lo que dice el verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Baltasar, quedó, ¿qué dice? Quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos y no era porque no sabía, sino porque Daniel entendía, tenía la certeza de parte de Dios de que el sueño que había, valga la redundancia, soñado Nabucodonosor, se estaba refiriendo al mismísimo rey. Entonces, dice que durante esa hora, dice la sierva de Dios, durante esa hora, porque no sabía qué decir y cómo decir, estuvo pensando y pidiéndole a Dios, ¿cómo digo lo que tengo que decir? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que él era el árbol? ¿Y cómo le digo que él es un soberbio? ¿Y cómo le digo que si no aprende a humillarse ante Dios, Dios lo va a cortar? Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo, Nabucodonosor se desesperó un poquito y le dice, ya Daniel, tranquilo, dime nomás, con confianza. Si ya nos conocemos, ya hemos vivido momentos juntos. ¿Sí? Porque Nabucodonosor conocía a Daniel, ¿o no? Por supuesto, la Biblia dice que Daniel era el jefe de los sabios. Nabucodonosor lo había puesto. Nabucodonosor había declarado en otras partes de la Biblia, en el capítulo 2, en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Cuando Daniel le cuenta el sueño, le dice, ahora sé que tu Dios es Dios de dioses y no hay nadie como Él. Cuando Dios libró a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, ¿qué dice Nabucodonosor? Ahora sé que tu Dios, ahora sé que su Dios puede librar a quien esté con Él. Sabía Nabucodonosor, sabía de Daniel. Entonces Daniel se envalentona y le empieza a contar. No fue un mensaje fácil. No fue un mensaje alentador. Porque claro, en el capítulo 2, aunque venía en otro reino, Nabucodonosor era la cabeza. Y era de oro. Pero ahora Dios le está diciendo a Nabucodonosor de que si él no aprendía a depender de él y a ser humilde, Dios iba a tener que actuar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, acuérdese de esto. El libro de Daniel no es simplemente un libro que nos habla del tiempo del fin, donde encontramos profecías, encontramos un montón de cosas, sino que también es un libro que nos muestra cómo se debe vivir en el tiempo del fin. ¿Y por qué Nabucodonosor fue llamado a la humildad? Porque los historiadores, arqueólogos, usted puede buscar con más calma, dicen que ha existido muy pocas ciudades como fue Babilonia. Algunos la conocen como la ciudad de oro. Y durante los 43, acuérdese, 43 años reinó Nabucodonosor. 43. Durante los 43 años conquistó lugares muy lejanos como Egipto, por ejemplo. Y la ciudad de Babilonia creció y se enriqueció. ¿Cómo sería, mi hermano Ezequiel? Enriqueció de una manera espectacular, abundante. Entonces, ahora, todo esto fue en manos de ¿quién? ¿De qué reino? ¿De qué rey? De Nabucodonosor. Entonces, como le empezó a ir bien, bueno, eso fue lo que lo traicionó en el capítulo 3, cuando él manda a levantar esa estatua. Empezó a complicar a Nabucodonosor en su mente. Se le empezó a olvidar el reconocimiento que tenía que darle a Dios y cómo Dios había librado a los hijos de él mientras ellos estuvieron en Babilonia. Este asunto no funciona de nuevo. Y ahí llega Daniel frente a Nabucodonosor. Y dice que Nabucodonosor estaba paseando. Esto me va a hacer la competencia.
Y busqué una imagen y me pareció interesante esta. ¿Cómo pudo haber sido a lo mejor el sueño de Nabucodonosor? Acuérdense el sueño. El árbol era tan grande que ¿de dónde se podía ver? De los confines de la tierra. Su copa llegaba ¿hasta dónde? Y bajo la sombra de su copa, ¿quiénes estaban? Las bestias, los animales. Y en su rama, las aves se anidaban, ¿cierto? Y Daniel le dice, mira, oh rey, tú eres ese árbol. Y que si no aprendes a depender de Dios, si no aprendes a reconocer bajo todas las lecciones que ya has tenido de Dios, te va a tocar aprender de otra manera. Te va a tener que tocar depender de Dios aprendiendo de otra forma. Y miren lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Estaba advertido o no? ¿Sí? Bueno, no se me duerma, aguante. Sé que el tiempo avanza. Vamos. Luche. Pegue un codazo si usted cree que él está cabeceando. Miren. Acompáñenme, vamos a la Biblia. Verso 29. Después que Daniel le contó al rey, dice la Biblia así, al cabo de ¿cuántos meses? O sea, un añito. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Paseando por el palacio real de Babilonia. ¿Qué pasó? Paseando por el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿qué dijo? Miren. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren lo que dice el 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. La Biblia dice de que Nabucodonosor en ese momento perdió la razón, hermanos. Literalmente. Perdió la razón. Y Nabucodonosor terminó en el campo, comiendo del pasto de sus pies. Dice la Biblia que sus uñas le crecieron como uñas de águila, de aves. Y su pelo le creció también tanto en este estado mental diferente que parecía su pelo como plumas. En el hebreo literalmente pelo largo endurecido. ¿Y cuánto tiempo estuvo así? 7 años. 7 años. ¿Qué tenía que aprender el rey? Hermanos queridos, miren, yo quisiera, si esto me funciona, miren lo que dice Profetas y Reyes. Por un tiempo, dice, la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta Daniel fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor. Pero el corazón que no ha sido transformado, escuche bien, pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. Hermano, miren, usted puede venir a la iglesia todos los días que haya culto. Usted puede escuchar al predicador que está delante y que dice, qué tremenda predicación se mandó el predicador hoy día. Y su corazón se consternó, hasta pudo haber llorado, hermano. Muy bueno. Pero si su corazón, dice, no ha sido transformado, no es solamente una impresión, ¡ay, qué bonito el mensaje! Lo que Dios quiere no es que nosotros nos vayamos simplemente felices por el mensaje. Lo que Dios quiere hacer en el corazón, ¿qué cosa es? Transformar nuestro corazón. Y si nosotros estamos simplemente de vez en cuando recibiendo dosis espirituales, solamente dosis, ay sí, la verdad, y después el corazón se va a poner duro y va a perder las impresiones que el Espíritu Santo quiere hacer en el corazón. Eso le pasó a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor vio
Nadie le contó. Él vio que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que los demás, ¿o no? Él lo vio. Él vio que la interpretación de Daniel fue correcta. Él vio al Hijo de Dios, ¿o no? Capítulo 3, ¿lo vio o no? Vio al Hijo de Dios caminando junto a ¿quién? A Sadrach, Mesach, lo vio. Pero ahora en el capítulo 4 dice que su corazón se volvió a llenar ¿de qué? De orgullo. Y dice que Nabucodonosor terminó, hermanos, literalmente como un animal. Cuando leía este capítulo, que algunos dicen, ¿será que están así? La sierva de Dios dice que es así. Que durante 7 años él estuvo así. Hasta que él entendió, hasta que él comprendió, hasta que él reconoció y hasta que él aprendió, hermanos, a vivir creyendo y dependiendo de Dios. ¿Saben ustedes que vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo? Pero él tuvo que aprender algo que nosotros también tenemos que aprender hoy día. ¿Saben cuál es la lucha más grande del ser humano? Dice la sierva de Dios. Miren lo que dice El Camino a Cristo en la página, pero en el capítulo 5. El mayor conflicto, la mayor lucha que tenemos, que usted tiene, aunque diga, no, yo soy súper humilde, ya la embarro al tiro. El mayor conflicto que tenemos que sostener es el conflicto con el yo. Si hay algo con lo que tenemos que luchar y pedir al Señor que nos quite, es el ego. Señor, hazme humilde a tu palabra. Hazme humilde al consejo. Hazme humilde a lo que tú quieras decirme. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, ya estoy para Él. Y Dios trató de enseñarle a Nabucodonosor por las buenas, ¿sí o no? Con lecciones de vida, que él aprendiera. Miren lo que dice, hay un autor que me gusta mucho que escribió el libro La Venida del Consolador y dice así, una vez para una vigilia cité esta misma cita, valga la redundancia. Miren, ¿qué dice? Dice, en el corazón, en su corazón, en mi corazón, ¿qué dice? Hay un trono y una cruz. Si Cristo está en el trono, el yo va a estar en la cruz. Pero si el yo está en el trono, Cristo va a seguir estando en la... Miren, volvamos atrás. El mayor conflicto que tenemos que sostener es el conflicto con el yo. Y dice que en el corazón, en nuestro corazón, hermanos, hay un trono y una cruz. Y usted hoy día tiene que decidir dónde va a colocar a Jesús. Si a Jesús lo va a tener clavado ahí en la cruz, inmóvil, incapaz de hacer algo, o usted se va a salir de ese trono, se va a poner de pie y usted va a ir a esa cruz y a poder decir, como dijo Pablo, pero después de mucho tiempo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y usted va a dejar que Jesús se siente en el trono que a Él le pertenece. Y dejar que Él controle nuestra vida. Buscar la humildad en Jesús. Lo que tenía que aprender este rey era que necesitaba depender de Dios. Hermanos, y yo déjeme decirle que usted necesita depender de Dios. Y Dios, así como veíamos en los capítulos anteriores, Dios va a hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir el propósito en su vida. ¿Sí? Porque Dios tiene un plan para usted. Pero muchas veces ese plan nosotros queremos controlarlo. Así como lo quiso hacer Nabucodonosor. Quiso controlar la estatua. Y quiso ponerla toda ¿de qué metal? Toda de oro. No dejó que Dios siguiera sus planes. Él quiso colocar sus planes en vez de Dios.
Y Dios tuvo que enseñarle cómo es que se debe proceder. Y Nabucodonosor tuvo que irse a vivir en ese estado que ustedes vieron. Queridos, miren. Escuche bien. Muchas veces tenemos que ser llevados a situaciones complejas. Muchas veces por nuestras propias equivocaciones, por nuestros propios pecados, por nuestras propias decisiones, somos llevados a situaciones extremas para aprender en esas situaciones lo que no aprendimos en tiempos de paz. Y muchas veces Dios tiene que apretarnos un poquito, como decía mi abuelita, no sé si se entiende, nos tiene que apretar de repente un poquito el cogote. ¿Se entiende? Discúlpeme la expresión, hermano Robinson, discúlpeme la expresión. Muchas veces Dios tiene que apretarnos acá, o muchas veces la cuerda se tiene que estirar mucho. Y Dios permite que vivamos situaciones extremas para que en esas situaciones extremas aprendamos a poder confiar en Dios. Si usted está viviendo una situación compleja hoy día, es momento de aprender a confiar en Dios. Confíe en Dios. Confíe en su palabra. Dios dice, no he visto a justo desamparado, ¿no? Ni a su descendencia mendigar pan. Si a usted le está faltando el dinero, sea fiel a Dios y Dios se lo va a dar. Esa es la promesa de Dios. Si usted dice, no, Señor, no me alcanza. Dios no quiere que no le alcance. Dios quiere que le alcance. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, no lo estoy pasando bien. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué quieres tú, Dios, que yo aprenda? Nabucodonosor se paseaba en el palacio creyendo que todo estaba bien. Sin embargo, él tenía que entregar su vida a Jesús. Y Dios lo tuvo que colocar en una situación extrema para poder transformar su vida. Y finalmente, escuche bien, Dios no quería que Nabucodonosor se parara y dijera, oh, todos venerar a Dios porque Él es Dios de rey, Dios de dioses, Rey de rey. Dios no necesita eso, hermanos. Lo que Dios quería hacer con Nabucodonosor, ¿sabe lo que era? Dios quería salvarlo. ¿Sí? Lo que Dios quiere hacer con usted es salvarlo, es salvarme. ¿Cree usted eso? Dios quiere salvarnos. Y muchas veces para salvarnos, porque pareciera que no entendemos, Dios necesita llevarnos al crisol para ser transformados. Y en ese crisol nosotros aprendemos. Así no le pasó a José. Antes de que fuera el gobernador, ¿dónde estuvo José? En la cárcel, por hermano. ¿Se acuerdan o no? Fue vendido. ¿Dónde estuvo Moisés? 40 años cuidando ovejas que no eran de él, ¿o no? Claro, después nos acordamos de Moisés, oh, tremendo hombre, nos acordamos de José, tremendo, de Daniel. ¿Dónde estuvo? Ahí, siendo llevado cautivo a un lugar. Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego, hermanos. Muchas veces nos acordamos de David y cuando venció a Goliat y cuando estaba como rey, pero desde que lo ungieron hasta que recién asumió al rey pasaron más de 20 años, en donde David tuvo que andar arrancando porque lo querían matar. Bueno, hay una historia que es muy conocida y probablemente usted la conoce. No es real, es una parábola. Y dice que iban dos hombres caminando hacia el cielo. ¿Usted va al cielo, no? No lo veo muy convencido. ¿Vamos al cielo, no? Entonces, mire, usted puede elegir cuál de los dos hombres quiere ser. Iban los dos caminando y de repente, es una parábola, no está en la Biblia. No va a decir, no, el pastor dijo y no. Y dice que mientras iban en el camino, Dios se les aparece. ¿Sí? Y Dios le dice, ¿dónde van? Y ellos le miran, vamos al cielo, queremos vivir contigo. Ah, muy bien, miren. Vayan al cielo.
Pero en el camino, mientras van recorriendo hacia el cielo, yo les voy a pasar algo a ustedes, que tienen que llevarla consigo. Les voy a pasar una cruz a cada uno. Ellos se miraron y dijeron, bueno, total, queremos ir al cielo. Se pusieron la cruz en la espalda y la cruz pesaba, hermanos. Y empezaron a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Por ese pasillo largo. Y mientras iban caminando, uno de los dos miró a su compañero y decía, la cruz está pesada, oye, ¿te pesa? Sí, me pesa. Y si le hablamos a Dios, no, yo voy a seguir nomás, le dijo. Y él clamó a Dios, pues dijo, Señor, quiero hablar contigo. Bueno, Dios vino a hablar con él. ¿Sabe, Señor? La cruz que llevo a cuestas está muy pesada, me pesa. No puedo avanzar rápido. ¿Por qué no me hace un favor? ¿Qué quieres? Le dice. Córtame un pedacito. ¿Estás seguro? Córtame un pedacito. Bueno, dice. Y Dios le cortó el pedacito de la cruz. Y la sintió un poco más liviana. Y empezó a avanzar. Y mientras avanzaba, pasó al compañero. Y le dice, ¿viste? Está más livianito. Voy más rápido que tú, voy a llegar más rápido. Pero mientras iba avanzando rápido, de nuevo sintió que la cruz le pesaba. Igual sigue estando grande, pues le dice. Y dice, Señor, de nuevo, ven. El Señor estuvo ahí. Dígame. Y la cruz sigue estando pesada, le dijo. ¿Por qué no le cortas tu pedacito? Le dice. Dice, bueno, le voy a cortar la cruz. Y le cortó de nuevo. Y ahora sí que sí. Pero mientras siguió avanzando, le pesó de nuevo la cruz. Y llamó al Señor, y el Señor le cortó de nuevo otro pedacito de la cruz, y así. Finalmente tenía una crucecita chiquitita. La alcanzó a llevar en la mano. Y ahí corría el hombre, pues. Feliz. No, ahora sí, pues. Y miraba por el camino para atrás, ni veía a su compañero. Eso tenía que hacer, pues pedir deseo dará, decía él. Y mientras avanzó por el camino, dice que llegó a un acantilado, a un precipicio. Entonces dice, ¿y ahora cómo cruzo para allá? Si allá estaba la tierra prometida. Y dice, Señor, el Señor fue. ¿Cómo hago ahora? Le dice. Quiero llegar allá. Espera un poquito. Vamos a esperar que llegue tu compañero. Y el compañero, ustedes saben, se demoró mucho porque te llevaba la cruz a cuesta. Y cuando llegó el compañero, le dice, ya Señor, ¿ahora qué hacemos? Quiero llegar pronto. Le dice, mira, toma tu cruz y extiende tu cruz como puente y cruza a la tierra prometida. ¿Saben qué? Muchas veces lo que nos pasa en la vida nos va a permitir, por más nefasto que sea, llegar al cielo. Si usted está pasando un momento difícil, complejo, angustiante, confíe en Dios. Entréguese a Dios. Deje la soberbia de lado, deje el orgullo de lado, confíe en el Padre Celestial. Quiero compartir con ustedes mi cita favorita. Hay muchas citas, usted puede tener la que usted, pero esta es la mía. Esta es la mía, esta es la que a mí me ayuda. Esta es cuando estoy triste, cuando veo algo que no me gusta. Esta es la que a mí me tira, como se dice, me tira para arriba. Esta es la que dan ganas de seguir avanzando. Si usted quiere, aprende de hacerle la memoria. Si no, tómale una foto, hermano. Estoy seguro, yo cuando la leí, de verdad, me ayudó, ni se imaginan cuánto. Esa no. A ver, esta cosa no quiere funcionar. Ayúdeme arriba, por favor. Miren, deseado de toda la gente, página 197. Esta cita es la más espectacular que yo he encontrado. Dios dice, no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver, ¿qué dice? El fin desde el principio y discernir, ¿qué cosa? La gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Hermano, miren, si usted pudiese ver el fin de su vida, pero usted no lo puede hacer, porque somos humanos, pero si usted la pudiese ver, usted pudiese ver qué le espera, usted elegiría el mismo camino que está transitando ahora.
Dice, pero ¿cómo? Yo jamás escogería caminar este camino porque es doloroso, es angustiante, me cuesta, sufro, lloro. Pero si usted pudiese ver el fin, usted no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Como Él sabe el fin, y si usted lo pudiera mirar, escogería el mismo camino que está transitando ahora. Dios nunca dice, lleva a sus hijos, no los conduce de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Confíe en Dios, aguarde en Dios, espere en Dios, entréguele a Dios. Él sabe, Él conoce, aunque usted no entienda, aunque a usted le parezca injusto, aunque a usted le parezca doloroso, aunque usted dice, ¿cómo? Confíe en Él, Él sabe lo que hace. Esta es la última. Miren lo que dice lo último. Después de esto no se habla más de Nabucodonosor. Se nos fue, se murió. Y miren lo que dice Dios de Nabucodonosor. El que fuera una vez como orgulloso monarca, había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico intolerante, ahora era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, ahora reconocía el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad ¿de quién? De sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender, ¿quiénes? Todos. A saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente dependientes. Hermanos, vamos a ver a Nabucodonosor en el cielo. Porque aprendió a confiar en Dios. Que el Señor les bendiga.